Bienvenidos todos a un nuevo episodio de En Vivo de Behavioral Pills. Aquí estamos de vuelta con una invitada también bien importante para mí porque la verdad que ya la van a conocer. Es una persona no solamente creo que brillante en el mundo de Behavioral Science, muy creativa. He podido trabajar con ella un buen tiempo y la verdad que he visto sus ideas, su manera de implementar esta disciplina, resolver problemas del día a día, pero también la considero una muy buena amiga y de hecho la extraño porque está ahorita fuera de Perú, que es donde yo trabajo, pero ella ya les vamos a contar un poquito más de esa experiencia internacional que está teniendo porque está justamente estudiando una maestría en Behavioral Science en Londres y la verdad que estoy muy contento, muy orgulloso por ella y ya la van a poder conocer un poco más, nos va a contar un poquito más de su vida y por eso quería tenerla como invitada a este episodio. Como saben, yo soy Choyos, yo soy un behavioral designer que me encargo justamente en aplicar las ciencias del comportamiento, en solucionar problemas del día a día y en este programa me gusta conversar con diferentes practitioners, ¿no? Diferentes personas que justamente lo están haciendo en su día a día. No se olviden de seguir este canal que de verdad me ayuda muchísimo a tener la mayor cantidad de seguidores posibles para llegar a más gente y de darle like, campanita, todas las cosas que YouTube te, te, te ofrece para temas de mayor movimiento en la página y de compartirlo pues con personas que crean que pueda ser interesante. Así que hoy día vamos a hablar acerca de diversos temas, especialmente dentro de todo este mundo de estudiar una maestría en el extranjero para profundizar conocimientos de ciencia del comportamiento, qué es lo que te enseñan, qué cosas puedes desarrollar, aprender. Y para eso es que entonces tengo aquí a mi costado a mi buena amiga Mafer Valdés. Bienvenida Mafer, o Fechu, como te decimos entre los amigos, pero vamos a mantenerlo por Mafer para no confundir con nombres. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mafer? La verdad que qué lindo tenerte ahora en el programa después de tanto tiempo trabajar juntos. Gracias, Choyos. Nada, muy bien, estoy contenta de estar acá, la verdad. Y sí, y bueno, justo estoy visitando Perú, entonces la verdad que ha sido una gran coincidencia, estoy bien feliz. Buenazo, Maffer. Para aquellos que no conozcan a Maffer, Maffer ha trabajado digamos, varias empresas. Ya nos contarás un poquito más tu experiencia, Maffer, pero de lo que te conozco, pues, comenzaste trabajando en el BCP, aquí en Perú, también con nosotros en RIMAC. De hecho, Maffer ha sido una pieza clave en todo el trabajo que estuvimos haciendo ahí en esa empresa, desarrollando uno de los primeros equipos, si no quizás el primer equipo de behavioral design en el país, y de verdad que lograste cosas alucinantes. Y ahora, bueno, ahorita estás en Lima de vuelta un ratito, pero estás, digamos, técnicamente en Europa, en Inglaterra. Cuéntanos un poquito acerca de ti, en qué andas y ya de ahí te voy a mandar unas preguntas que tengo pendientes. A ver, acerca de mí. Sí, como dice Choyos, yo comencé en el BCP. Creo que, o sea, yo estudié psicología social, entonces desde un inicio estaba muy interesada con como encontrar como por qué las personas hacen ciertas cosas, cómo se comportan. Entonces llegué como con ese background ya al BCP, a conocimiento del consumidor. Ahí me di cuenta en verdad que no se estaba aplicando mucho como esta teoría de las ciencias sociales al diseño. Entonces, luego pasé al centro de innovación, donde pude ya entender un poco cómo funciona toda esta parte de diseño dentro de las instituciones y específicamente como en el ecosistema de innovación. He sido UX designer, he sido design researcher y ya luego pude crear el rol de behavioral designer. Y fue un gran reto, en verdad fue súper entretenido para mí porque era como era un reto, ¿no? Como encontrar, ok, cómo el conocimiento del comportamiento humano puede integrarse en este proceso de diseño. Eh, y a partir de eso, luego me fui a RIMAC, donde estuve ahí con Choyos, en el equipo, se llamaba inicialmente Behavioral Design, y estuvimos ahí creando como cambios de comportamiento, creando nuevos conceptos de producto, todo en base a esta metodología de Behavioral Science. Y creo que después ya llegó un momento en el que sentí como
siento que tengo que aprender más, ¿no? Porque ahí mi aprendizaje había sido bien autónomo. Había leído todos estos libros de Behavioral Science que de hecho ya los conocen, pero no es que no tenía un título de Behavioral Designer o Behavioral Scientist, ¿no? Y quería saber qué es lo que te enseñaban, efectivamente, en las maestrías, como afuera. Y me fui a hacer mi maestría a Londres, a London School of Economics, y ahí también tuve como otra decisión que era, ok, habían dos maestrías, una era la de Behavioral Science y otra era la de Psychology of Economic Life. Yo me fui por la de Psychology of Economic Life, el nombre más largo y difícil de explicar, en verdad. Como creo que hasta ahora me preguntan de qué es tu maestría y no lo tengo tan claro. Pero, o sea, sí, ¿no? Les voy a contar. Pero básicamente es como una forma más amplia de ver cambios de comportamiento. O sea, Behavioral Science se centraba más como y luego, supongo que lo vamos a ver luego, Chollos, pero lo que yo quería ver era, ok, más allá de el expertise de crear experimentos o diseñar como A/B testings en base al, como sesgos, así, entender un poco como que cómo se configuran comportamientos más amplios. Y eso es lo que te daba esta maestría, que es la que he llevado, ¿no? Entonces, nada, y ahí en Londres ya estoy terminando mi maestría, me falta mi tesis, estoy como ya a meses de entregarla, así que me estoy muriendo un poco. Y ahora voy a empezar a trabajar en Cowrie Consulting como Senior Behavioral Designer. Cowrie es una consultora, para los que no conocen, no es una consultora en Londres que tiene un equipo de Behavioral Design, creo que es uno de los más grandes de Europa, así que estoy muy contenta porque, eh, o sea, siempre de alguna manera he trabajado como en equipos chicos, ¿no? Porque en Perú claramente esto es algo que está aún creciendo y ahora voy a tener la experiencia de trabajar ya en un equipo más grande lleno de behavioral designers. Tiene behavioral designers, researchers, scientists, entonces ver también cómo interactúan estos diferentes perfiles, ¿no? Entonces, nada, estoy emocionada ya por empezar a trabajar allá. He venido a visitar acá a Lima y sí, creo que eso es un gran resumen de cómo he llegado acá. No sé si tienes una pregunta, Chus. Buenazo, claro que tengo preguntas, tengo un montón. Buenísimo. Y de verdad, felicidades, Maffer, por esta oportunidad con Cowrie. Efectivamente es una muy buena empresa y me alegra muchísimo que te dé la oportunidad de ganar esa experiencia que siempre has querido tener y que poco a poco has ido construyendo, ¿no? Yo, como decía, te pude conocer, digamos, a mitad ya de tu desarrollo. Comenzaste con este tema en el BCP por tu cuenta y hemos colaborado, creo que más de un año o casi 2 años juntos y como te decías, en diferentes tipos de proyectos y ahora verte en Europa y aprendiendo tanto, me parece genial. Estoy súper contento por ti. Pero Mafer, cuéntanos un poquito. O sea, ok, te fuiste a estudiar tu maestría. Tú tenías seguramente alguna expectativa de cómo iba a ser tu vida durante y post maestría. A lo que va de la fecha ya acercándote tanto a terminarlo, porque ya estás en tu tesis, ¿cómo va esa expectativa? Es decir, ¿cómo sientes que se ha desempeñado? ¿Cómo te han tratado en esa maestría? ¿Has aprendido lo que querías? ¿Has aprendido más lo que querías? ¿Cómo te ves hasta este momento? A ver, o sea, para mí, ha excedido mis expectativas, pero yo sí creo, o sea, a ver, yo venía de un background como o sea, yo venía de tener experiencia en behavioral design, ¿no? Ya he tenido como, creo que 5 o 6 años haciendo behavioral design claro, en BCP, en RIMAC, ¿no? Entonces, como yo sí soy un perfil que viene con experiencia, entonces, a la maestría que fui, que es Psychology of Economic Life, eh, yo creo que le he sacado mucho el jugo porque no se enfocó tanto no sé, en métodos cuantitativos, por ejemplo, experimentales, ¿no? O en los sesgos que creo que todos conocemos, sino que se centró en cosas más abstractas, eh, como, no sé, el conocimiento, sentimientos morales, como meaning, o sea, hemos repasado filósofos, ¿no? Entonces, por mi lado, o sea, excedió mis expectativas porque se fue bastante por este lado más abstracto de, ok, entendamos todo el contexto, entendamos todas las cosas que pueden estar sucediendo que tienen un impacto en el comportamiento humano, como
específico, ¿no? Pero entendiéndolo de manera más más macro. Entonces, a mí me Esos son sirvió los mucho. momentos típicos que teníamos en conversaciones entre tú y yo. O sea, macra. Es como que, ya, ok. Sí. ¿Qué es eso? Fechu being Fechu. Dale, dale, dale más. Pero sí, o sea, para mí excedió mis expectativas porque se ha complementado mucho con lo que yo ya tenía, ¿no? Que era el conocimiento de behavioral design. Ahora, tengo, sí, como compañeros de maestría que, no, o sea, esta maestría, la de Psychology of Economic Life, como es tan amplia, no es que te lleva rápidamente, ¿no?, a ejecutar, o sea, no te da tanto como, no sé, paso por Ujú. paso para Claro. crear o sea, un cambio de comportamiento con Intervención. estos modelos, ¿no? Ajá, ajá. Exacto. Entonces creo que depende mucho de qué expertise ya tienes y en qué te quieres especializar. Porque la maestría de Behavioral Science, que era la otra, que es como la maestría hermana, o sea, los dos están en el mismo departamento de Psychological and Behavioral Sciences, Ujú. esa sí era bien específica en diseñar experimentos, o sea, en el método como que Claro, cuantitativo, les enseñaba todos los sesgos, eh, sí, o sea, todos sus trabajos era como, tenemos este problema, ¿qué experimento diseñarías para solucionarlo? ¿Cómo harías el RCT? Tenían clases de Stata. claro. Nosotros éramos como que más, un poco más hippie, ¿no? Como que, sí, ¿qué dice Hayek sobre, ¿no? Y que a mí me encanta, y creo que era con lo que quería complementar. Entonces creo que depende mucho, pero para mí excedió mis expectativas. Y Londres es una ciudad que está llena de gente brillante. Entonces, o sea, los profesores, incluso, o sea, como que los estudiantes, ¿no? Tus compañeros, todos tienen como, no sé, todos tienen mucho que contar, ¿no? Y tienen mucho que enseñarte. Entonces, sí, me ha gustado mucho Londres, o sea, y me ha gustado mucho la experiencia y gracias, o sea, estoy demasiado contenta de quedarme a trabajar por allá porque siento que tiene mucho más que enseñarme, ¿no? Sí, Claro. he excedido mis Buenísimo. expectativas. Qué bueno, eso es una súper buena noticia. Creo que hubiera sido triste que no fuera el caso, ¿no? Pues, Y súper interesante, Mafer, porque la verdad que creo que para muchos de lo que estamos, de lo que nos están escuchando, y he tenido otros invitados que han hecho su maestría, por ejemplo, ha estado José Arellano, que hizo su maestría también en Warwick. Warwick, ¿no? Y nos contaba también un poco la experiencia. Creo que lo que uno normalmente escucha o entiende por una maestría en ciencias de comportamiento suele ser lo otro que nos estabas comentando, ¿no? Como que Ujú. vas, te enseñan los principios psicológicos, los sesgos, te enseñan todos los métodos cuantitativos para hacer experimentos, ¿no? Y generar evidencia científica a través de la experimentación, la metodología, la rigurosidad, escribir papers quizás, etcétera. Como que es lo que normalmente piensas. Y creo que esto que nos estás contando es bien interesante porque creo que le abre puertas a otras personas, a personas que no quizás no quieren ir por el lado tan técnico, metodológico, sino quizás te entiendo que es por un lado más holístico, más de otros conceptos. Entonces, acá la pregunta que tendría es, ¿para quién? O sea, ¿quién podría decidir, oye, ¿para quién es la maestría en ciencias duras de experimentación y para quién es lo que tú has llevado? O sea, ¿cómo alguien podría identificarse y decidir, no, sabes que yo prefiero ir por lo que ha hecho Maffer o no? A ver, yo creo que alguien que quiere un rol más de experimentación, como más duro, Ujú. y de como proyectos, no sé, por ejemplo, en Inglaterra hay muchas oportunidades como, o sea, por ejemplo, ¿no? Dentro del VIT. El VIT está muy enfocado en como en RCTs. Claro. En RCTs y en nudging. Entonces, para Pero, entrar perdón, ahí, perdón, Fechu, perdón que te corte un segundito, solamente para las personas que no están familiarizadas con el término RCT, significa Randomized Controlled Trials. Es básicamente A/B testing, ¿no? O sea, hacer experimentos comparando diferentes escenarios uno contra otro, ¿no es cierto? ¿O quisieras complementar algo de lo que he explicado? no, 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 tal cual. Sí. Perfecto. Dale, perdón Entonces, solo para poner en contexto, pero continúa. sí, perfecto. No, entonces, o sea, sí hay instituciones como el VIT, que se enfocan más que nada en ese tipo de iniciativas. Entonces,
es muy puntual, es muy, ok, vamos a cambiar esta comunicación en este momento del flujo, de la experiencia, y vamos a hacer este experimento, usando Ujú, este bias, ¿no? Este sesgo, etcétera. Entonces, ahí necesitas esa capacidad de, como, de crear esta metodología cuantitativa, ¿no? De correr el ujú, análisis, saber leerlo, saber interpretarlo, saber crear el experimento y todo. Pero es algo más como, o sea, es bien puntual, o sea, si lo ves así, ¿no? Es como que, ok, ya sabes los sesgos, ya sabes esta parte de cómo hacer esta metodología experimental, y ya luego es como que un seguimiento y viene, también tiene un componente medio creativo, ¿no? De, ok, ¿dónde uso este sesgo? El research. Eh, para eso yo creo que sirve más la maestría de Behavioral Science, eh, porque te da esa herramienta. Yo creo que esa ujú. herramienta, por ejemplo, yo la obtuve estudiando psicología social, Claro. o ese conocimiento de psicología al menos básico, ¿no? Ujú, Mientras que la mía, la maestría Psychology of Economic Life, creo que está más abierta hacia personas que tienen un interés como, no necesariamente tanto en crear experimentos, sino en tener este conocimiento de qué genera cambios, o sea, qué influyen, o sea, qué variables influyen en el comportamiento humano. Y de manera ujú, súper amplia, ¿no? O sea, tengo amigas, por ejemplo, de la maestría que están enfocadas en temas de sostenibilidad. Entonces, ellas saben que quieren hacer, no sé si un startup o quieren trabajar en una empresa relacionada a sostenibilidad. Entonces, están usando esta maestría como una forma de obtener herramientas que los ayuden a entender por qué las personas se comportan de cierta manera para crear cambios de comportamiento hacia sostenibilidad, ¿no? Entonces, es un poco más, eh, o sea, yo creo que sales y no es que ya tienes como no sé, el título de Behavioral Scientist, que sí podrías tener si sales de la otra maestría, ¿no? Sales más como claro, una especie de experto extraño en, o sea, en conocimiento sobre comportamiento, ¿no? Y está muy claro. basado en cambios, o sea, ellos lo llaman como que cambios en el mundo real, eh, porque normalmente se enfoca no tanto en como cambio de un comportamiento específico, sino cómo hacemos que, no sé, o sea, reducir el cambio climático, ¿no? O sea, que es súper amplio, pero es como que ya vamos a analizarlo en función a todas las aristas, ¿no? Entonces ves temas culturales, políticos, económicos. Entonces, son como problemas más amplios, más complejos, que puedes llegar a analizar con esta maestría. Y luego también te dan herramientas para como analizarlo granularmente, ¿no? Y Ujú. crear intervenciones. Pero no ¿Alguna es, herramienta en particular que recuerdes o que te parezca diferente de las que se ven tradicionalmente? sí, nos enseñaron una que se llama Activity Theory, o sea, sí, que fue, o sea, muy interesante porque era muy parecida al Combi, al Combi Framework, que creo que varios conocen. Ujú, eh, y estaba muy enfocada en cómo el contexto configura muchas de las decisiones que tomamos. ujú, Entonces, me gustó bastante porque era una vista distinta, pero igual de como completa, por así decirlo, del comportamiento humano, ¿no? Entonces, igual, tal cual como el combi, tenía diferentes componentes y era como analízalos en función a este componente, este componente, este componente. Y así nosotros tuvimos que uno de los proyectos fue crear como un cambio, un producto que cambie algún comportamiento específico ok. como en la sociedad, usando esa teoría. ¿Y Y cómo, sí, como en términos generales, cómo te sentiste con la herramienta? O sea, ¿fue intuitiva? ¿Fue simple? O sea, ¿qué es lo que destacas? Es, por ejemplo, mencionaste Combi, ¿no? Para muchas personas, quizás lo que no han escuchado Combi es una herramienta dentro de otro modelo que es el Behavioral Change Wheel, planteado por Susan Mich y colaboradores. Y lo que plantean básicamente es para analizar un comportamiento tienes que centrarte en la capacidad, la oportunidad y la motivación de la persona para hacer el comportamiento. Como que la simplicidad del modelo es algo que se le ve como un pro, ¿no? Como algo importante para aplicarlo. En el caso de Activity, me dijiste que se llamaba el modelo.
En el caso de Activity, qué es lo que resaltas de lo que te gusta ese modelo? Es la facilidad de uso? Es la precisión de la información? ¿Cómo lo ves? O sea, me gustó porque era una herramienta que era muy enfocada en como seguir, era casi como hacer un behavioral decision map, o sea, mapear Ujú, todas las decisiones, ¿no? Era como ya, claro. muy enfocado en hace esto, luego hace esto, luego hace esto, luego hace esto. Entonces, era bien, o sea, un poco, o sea, no sé si fácil, Ujú, pero simple de entender, o sea, claro, entender que el claro. comportamiento se da a partir de una serie de acciones, ¿no? Ujú, Sí, pero luego, y me has hecho acordar, había otra que se llama Installation Theory, que esa también como me gustó bastante y esa también fue medio fácil de entender. Aún así, yo soy fan de Combi, prefiero, o sea, fan, me lo tatuaría. Eh, no, me gustó el hecho de que hayan diferentes metodologías que claro. tengan este mismo enfoque, ¿no? O sea, yo antes pensaba como que, ok, ya, a mí me gusta Combi y era como, sí, como les digo, o sea, me encanta y siempre la uso, pero yo pensaba como, ok, es una vista diferente, ¿no? A, Ujú, no sé, a cómo se usan los nudges ahorita, por ejemplo. Eh, pero viendo, o sea, ahora en esta maestría, viendo que hay herramientas que apelan a lo mismo, como me dio claro, un poco de tranquilidad, ¿no? Era como, ok, claro. esto, o sea, esto tiene sentido y la gente lo está utilizando. Entonces, eso me Cre- gustó. Creo que para todos los que nos dedicamos a behavioral science o behavioral design, ese momento en el que te das cuenta de que esto tiene sentido es un respiro, no es como una bocanada de oxígeno de tanto tiempo de incertidumbre y de estar como que confiando en que vas por un buen camino, pero de pronto cuando ves esas otras sensaciones dices, sí, creo que cuando lo has dicho es como que lo he sentido. Sí, tal cual. O sea, claro, Sí, que te manden a hacer un trabajo utilizando como una metodología que tú venías más o menos usando, era como, claro. gracias, o sea, gracias Dios, como que lo está haciendo bien, ¿no? Como que no estoy intentando. Sí, te entiendo perfectamente, te entiendo perfectamente. Y además el comportamiento humano es tan complejo y hay tantas aristas cuando ves un comportamiento versus otro, que encontrar herramientas que puedan ser versátiles, ¿no? Que se puedan adaptar a diferentes retos. Como tú decías, oye, tienes a tus compañeras que tienen que ver temas de sostenibilidad. Esos tipos de comportamientos son muy diferentes que cuando tienes que ver temas de transformación digital o tratar de manejar problemas de colaboradores en una organización, ¿no? Entonces, mientras más versátil es una herramienta más útil. De hecho, y estabas mencionando el tema de los nudges. Quiero entrar a este tema porque sé que es un tema importante dentro de lo que has aprendido y tú y yo siempre conversamos sobre esto a la interna cuando nos ponemos al día. Y una de las cosas que me mencionabas cuando conversábamos, no sé, chateábamos, lo que fuese, era que en la maestría estabas como que reforzando la idea de que aplicar sesgos cognitivos, ¿no? Diseñar esos famosos nudges o pequeños empujones basados en sesgos, principios psicológicos, etcétera, y que usualmente, digamos, coincido con lo que dijiste del BIT, ¿no? El BIT es el Behavioral Insights Team, que es una de las organizaciones más importantes e influyentes en el mundo de Behavioral Science, pero que yo también lo que he notado bastante que cuando publican o cuando muestran lo que hacen es básicamente eso, o sea, como identifican un problema, piensan en uno que otro principio psicológico, hacen sus experimentos con diferentes alternativas y evalúan cuál es la opción que mejor funcionó, ¿no? Entonces, hoy hay en la industria, tú sabes, toda esta discusión alrededor de eso es behavioral science, es decir, behavioral science se reduce a utilizar y aplicar una serie de diferentes principios, ver cuál funciona y escoger la mejor alternativa, o es algo más, ¿no? Porque incluso dentro de lo que es aplicar los principios psicológicos, existe toda esta crisis de replicabilidad, ¿no? Oye, el principio que se descubrió en Estados Unidos se replica en Europa, se replica en Sudamérica, podemos decir que son universales o no, y todo el mundo empieza a perder la cabeza, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo ves desde ya con la experiencia de la maestría, con el enfoque que tienes, las aplicaciones que tienes? ¿Cómo ves esta situación o esta coyuntura de, ok, ¿qué es behavioral science? ¿Es aplicación de nudges? ¿Es algo más? ¿Cuál es tu input? A ver, yo creo que tengo una opinión bien marcada, la verdad. Eh,
y creo que se debe en parte a mi experiencia aplicando nudges y a lo que aprendí en la maestría. O sea, en mi experiencia aplicando nudges, una de las primeras cosas que vi era que los efectos, muchas veces de un solo sesgo, por ejemplo, era muy pequeño. Entonces Ujú, eh, era muy chiquito, no cambiaba mucho, y luego me empezaba a cuestionar, o sea, ¿qué tanto? O sea, ya tenemos obviamente la metodología científica que dice que efectivamente la variable que tuvo el impacto fue esa que yo manipulé, ujú. pero a la vez es como si me queda la duda, siento que si lo hago de nuevo, tal vez no tenga los mismos resultados, ¿no? Como el efecto es tan chiquito, entiendo la confiabilidad, entiendo toda la ciencia detrás, pero pensaba como, ok, no lo sé, ¿no? Como que, sí. Y también pensaba, no puede ser tan fácil. O sea, creo que lo que me empezó como a también mover hacia la idea de llevar una maestría era, o sea, siento que he reducido todo, he comprimido de alguna manera todo el conocimiento que tenía de psicología social Ujú, en como principios y eso, ese conocimiento es ahora el que estoy accionando, ¿no? Como que si es que lo hubiera simplificado, como que he simplificado el comportamiento o, claro, he simplificado el comportamiento humano a ciertos principios. Y no me gustó, o sea, porque sentía, no, o sea, hay más, ¿no? O sea, creo que como psicólogos, o sea, que entiendes que todo influye y puede ser, pero no y sí, o sea, que ujú, nada es ujú, cierto. Y, o sea, llegar a simplemente que esos son principios y esto mueve el comportamiento de cierta manera no me hacía mucho sentido. ujú. Entonces, ya con eso, en la maestría, sí tienen como una mirada, al menos en la mía, porque sí, claro, son dos, ¿no? O sea, son casi que rivales, por así decirlo. Eh, mi maestría, Psychology of Economic Life, la repito porque es difícil, eh, tiene una visión bien crítica de la maestría de Behavioral Science. Siento que ojalá que no me maten por decir estas cosas, pero es verdad, tiene una visión bien crítica. Porque o sea, lo que dice mi maestría es que el comportamiento humano es mucho más complejo, ¿no? O sea, dice, el comportamiento humano no puede ser visto de manera como granular a un momento específico, a una decisión específica en el tiempo, sino que debería ser algo que está considerado dentro de un sistema, ¿no? O sea, un sistema político, un sistema económico, un sistema social, la propia como experiencia de la persona, o sea, como hay muchos factores. Y lo que dicen básicamente, y hay toda una nueva como vertiente que critica a nudging, Ujú, es que los nudges lo que hacen es como sobresimplificar el comportamiento humano. ujú, Y que tienen muchas, o sea, que tienen varias limitaciones, ¿no? Ahí es las limitaciones que vemos de replicabilidad, también de representatividad, ujú, eh, también respecto a si es que es un efecto que es mantenido en el tiempo. Eh, También algo que analizamos, de hecho, nos hicieron hacer un ensayo donde criticábamos una cita de Kahneman, que, Se fueron de frente, dijeron ya, ¿quién es el primero que ganó aquí el Nobel? A él, tírenselo abajo. claro, pero fue interesante porque obviamente cuando haces un Claro, ensayo tienes que entender las dos posturas, ¿no? Las sí. limitaciones y todo. Entonces, el ensayo era, o sea, la cita de Kahneman lo que dijo en una entrevista era, es difícil creer cómo solo usando nudges podemos solucionar el calentamiento global. Ujú, Climate change, dijo, como que el cambio climático. ujú, Entonces, un poco la crítica iba hacia incluso Kahneman, ¿no? Que es el Dios creador casi que de toda la teoría de nudging, eh, ve que existen limitaciones en usar los nudges como un agente de cambio, ¿no? O sea, un agente de claro. cambio social específicamente para cambios tan complejos como el calentamiento global. Entonces, era analizar eso y entender también cuáles son las implicancias de que en el momento o en los últimos 3 años, al menos en el Reino Unido, se han estado usando los nudges como parte de la estrategia
como del gobierno, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, mucho de lo que comentaban era que es como una forma muy rápida de solucionar, entre comillas, un problema que, que de verdad, o sea, que debería ser solucionado de una manera más, o sea, con una visión más sistemática, ¿no? Más compleja, Claro. ¿no? Incluya cambios en cómo se manejan las instituciones gubernamentales, ¿no? Cambios en la Ujú. ley, cambios en cosas así. Y que usar nudging es como un paliativo para ya sea el político que no quiere hacer grandes cambios, ¿no? Claro. O la institución que quiere aparentar ser como, no sé, green, ¿no? Toda verde y no, no pasa nada. Entonces, eso es uno. Luego que les dan también, dicen que el usar nudges, o sea, solo nudges, es una forma de quitarle responsabilidad a las instituciones y dárselas más a la persona, cuando quizás muchos de los cambios de comportamiento deberían venir más por instituciones, ¿no? Entonces, hay toda esta Claro. crítica gigante alrededor de nudging, que es muy interesante porque yo tampoco es que estoy en contra de nudging, simplemente lo que yo pienso es que hay momentos donde un nudge como que puede ser eficiente, pero no creo que a partir del uso de nudges podamos crear grandes cambios de comportamiento, ¿no? O sea, creo Correcto. que es muy específica, un comportamiento específico en el tiempo, que es como que one shot, pero no, no creo que se va a solucionar, no sé, la hambruna con nudges, ¿no? O sea, Claro. Claro, claro. No, súper interesante. Me parece, creo que conforme hemos ido conversando y ahora que te escucho más todavía con casos más específicos de lo que hemos conversado antes, creo que coincido totalmente. Y es una de las críticas que también suelo hacer dentro de la industria, incluyendo criticar a los más grandes, ¿no? Algo que me da mucho miedo, como en cualquier, creo, organización, es que comencemos a endiosar a aquellas personas que comenzaron algo y no podamos tener un pensamiento crítico y decir, oye, quizás no es 100% lo que nos estaban diciendo. No porque sea falso, sino porque, como tú dices, tiene límites, ¿no? Hay límites. Y creo que eso fue una de las cosas que me acuerdo cuando trabajábamos juntos, me gustaba cuando aplicábamos nuestros propios diseños que, bueno, muy poca gente creo que lo habrá visto porque nunca publicamos nada abiertamente, pero ¿te acuerdas cuando trabajamos con el modelo, el B Core, ¿no? Habíamos creado internamente en la compañía nuestro propio, el modelo que en verdad, decir, lo hemos creado, en verdad lo creaste tú. Yo solo me llevo el crédito por haber estado en el equipo, pero en verdad lo armaste tú y fue muy interesante, en el que me gustaba cómo planteabas el mezclar un modelo como Combi, ¿no? Esos tres elementos de capacidad, oportunidad y motivación, que como modelo no te habla sobre nudging. O sea, cuando hablamos de capacidad, estamos hablando, oye, los factores internos que facilitan o dificultan el comportamiento y ahí puede tener que ver muchas cosas más allá de nudging. Y tú incluías, además de esos tres elementos en el diagnóstico, identificar los principios, ¿no? O sesgos que pudieran o no estar presentes, pero me gustaba el enfoque que le dabas porque era como un complemento, no era el centro del análisis, no era decir, ¿no? Entonces cuando salíamos a hacer un proyecto era como que, ya, vamos a aplicar behavioral design, pero eso no significa que vamos a estar haciendo, buscando los sesgos. Es si encontrábamos sesgos, los poníamos y trabajábamos sobre eso y en la solución, si creíamos necesario implementar algún sesgo, enhorabuena, pero no era el foco de nuestro diseño, ¿no? O sea, muchas de las propuestas era, como tú decías, hay que cambiar la institución. O sea, el problema para el comportamiento no es mandarle una carta a la persona y con un sesgo uno 2 y 3 para cambiar su comportamiento, sino es haz que el comportamiento sea más fácil a través de cambios institucionales, de logística, infraestructura, etcétera, ¿no? Que es lo que me gusta del modelo. Entonces, me parece bien interesante cómo ya no solamente es una idea que teníamos en su momento, ¿no? Conversando y diciendo eso mismo, no puede ser tan fácil que a punta de cambiar un copy, ¿no? Un texto, ya resolviste todo el problema de comportamiento. Pero qué chévere que lo estés viendo a nivel de maestría. Pero y ahí entonces la otra pregunta que tendría es, ¿cómo lo toma, digamos, el equipo contrario? Es decir, o sea, tú decías como que hay esta onda de, vale, tu maestría iba por este camino, por el otro camino, digamos, se ven mucho el tema de la experimentación.
¿Cuál es la postura contraria? ¿Cómo se defiende el tema de los nudges desde donde tú has estado? O quizás no hay realmente tanta disputa. ¿Cómo lo notas? O sea, lo que yo veo, porque tengo amigos en la otra maestría, es más, Ajá. sí, tengo como, sí, somos dos bandos, así. Eh, pero sí, o sea, dos de mis roommates están en esa maestría, ¿no? Y por lo que yo veo es que también les enseñan diferentes modelos, o sea, también les han enseñado el combi, les han enseñado como que, o sea, todos los modelos que nos ocurren, se los han enseñado. Entonces, lo que entiendo, por lo que me cuentan, es que sí tienen este conocimiento de, ok, vamos a entender el comportamiento a partir de como, o sea, la capacidad, la oportunidad, la motivación, o sea, no solo a partir de sesgos. Ujú. Pero también creo que el hecho de que les enseñen como los sesgos o les enseñen todos esos principios de comportamiento, hace que tengan, y la parte experimental, hace que esté más saliente, ¿no? Para ellos. O Claro. sea, si ves un problema, lo primero que van a pensar es, ok, ¿con qué principio soluciono ese problema, ¿no? Porque o sea, Es como una especie de sesgo de disponibilidad para ellos. Es como lo claro, primero que tienen en la mente es sesgos, exacto. así que recurres a los sesgos primeros, si te Yo entiendo creo que bien. sí. O sea, porque, y yo lo he visto, o sea, yo he visto cuando trabajaba, me acuerdo, en el BCP, que empecé a evangelizar como sobre behavioral design a todos y tenía estos workshops donde les enseñaba los experimentos, les enseñaba los sesgos, todo. Y me acuerdo que llegó un momento en que los UXers me empezaron a pedir las cartas de sesgos. Sí, las Entonces, famosas cartas. claro, y claro, o sea, habían empezado a ver como oportunidades de solucionar los problemas a partir de los sesgos, pero bien, creo que ahí lo que me di cuenta es que una vez que tú le das la solución, por así decirlo, ya no van a enfocarse mucho en entender el problema, sino que van a enfocarse en primero en la solución y dónde meten esa solución en Correcto. el flujo, ¿no? Claro, Yo, a mi parecer, creo que eso es un poco el enfoque que está más ligado hacia la otra maestría, ¿no? Más claro, cuantitativo. Porque tienen que claro. probar algo, ¿no? Y tienen eso a la mano. Y, bueno, tienen el framework, obviamente, los diferentes frameworks, eh, pero sí creo que está más alineado hacia ese lado. ¿Y en qué se defienden? Obviamente en la ciencia, ¿no? Porque sí tiene un efecto, o sea, tampoco, o sea, o sea, Claro, hacen experimentos y los experimentos claro. funcionan. Funcionan, claro. Saben que hay crisis, o sea, también una de las cosas que ven en esa maestría son las limitaciones. O sea, no es una maestría, o sea, también es buenísima, ¿no? Como que no le estoy como tirando perro ni nada, es una muy buena maestría. Pero tienen, o sea, y también contemplan las limitaciones de este tipo de intervenciones. Ujú, ujú. Entonces, hablando con ellos también, o sea, me dicen, estoy de acuerdo, o sea, porque obviamente salen todos estos blogs o noticias como de, no sé, o sea, todas las críticas a nudging, ¿no? Y las comentamos entre nosotros. Claro, Y sí es algo que ellos también ven, solo que están más enfocados en cambios de comportamiento específicos dentro de una organización específica que ve como de solucionar un problema específico. claro, Entonces es claro. una herramienta mucho más centrada hacia un objetivo muy granular que algo más macro de, oh, hay que entender por qué, ¿no? Ujú, ¿Por ujú. qué pasa esto? Y diseñar. Y, y además tengo la sensación de que, claro, como se centra tanto en la ciencia Ujú, y en su rol como científicos, lo que tratan de hacer muchas veces es entender justamente cuáles son esos factores que influyen en nuestro comportamiento. Creo que inevitablemente buscan aislar, ¿no es cierto? O sea, la única forma de saber, como tú decías al inicio de la entrevista, ¿no? O sea, cuál es el elemento que modifiqué, que hizo que alguien cambie de comportamiento, tienes que aislar. Entonces tienes que usar los mismos, no sé, las mismas páginas web y vas a cambiar solamente un elemento en base al principio psicológico para validar si es que ese sesgo es el que hace el cambio. Pero de escucharte, lo que entiendo es como que difícilmente cuando hablemos de comportamiento humano vamos a encontrar una cosa o un sesgo, un elemento que hace que alguien cambie su comportamiento. Es como que necesitas una batería de implementaciones y de cosas que se usan a la vez o en secuencia
para que el comportamiento con suerte cambie, ¿no? Porque la verdad que, bueno, pasan los años también, así como tú, creo que hemos coincidido con el año con el que descubrimos Behavioral Science y Design, pero también pasan más años para mí, creo que ya tengo 4 o 5 años en esto y cada vez me voy dando cuenta de que es súper complejo, o sea, el comportamiento humano, por más que yo quisiera que fuera como, no sé, como ciencias, como la física, como la química, donde si tú mezclas dos compuestos, siempre vas a tener el mismo resultado. En el humano no pasa así. Entonces, me parece interesante. Y lo otro que me hace un poco de gracia es te escucho e inevitablemente pienso en este dicho que tienen los americanos, ¿no? De como que si le das un martillo a una persona va a haber clavos en todos lados, ¿no? Ujú. Entonces, es como que, claro, o sea, si los nudges y si los principios psicológicos, los sesgos, los descubres y te parecen alucinantes, comienzas a verlos también en todas partes y crees que es con lo que puedes solucionar todos los problemas del mundo, lo cual creo que sí tiene mucho impacto y vemos en muchos de los canales digitales. De hecho, cuando dicto cursos de Behavioral Design, pido que los chicos busquen en el mundo qué nudges están viendo no sé, en Amazon, en Netflix y todo lo demás, y creo que hay muchas cosas bien interesantes, pero claro, no resuelve todos los problemas que hay. Súper bueno. Maffer, siempre se me queda corto el tiempo, no puedo creer que ya pasa tan rápido, pero siempre hablando contigo es un gusto y de verdad tú sabes que compartimos muchas ideas. De hecho, extraño bastante las conversaciones que teníamos con el equipo y tener tus inputs en el trabajo que hacemos, pero me alegra un montón verte crecer y desarrollar más tu conocimiento y más aún confirmar cosas con las que solíamos trabajar y que te esté ayudando además ahora a aplicarlo en esta nueva oportunidad que se te ha presentado en Kauri. Entonces, ya llegando hacia el final del programa, me encantaría pedirte, como le pido a todos mis invitados siempre, que nos compartas unas palabras de sabiduría. Es básicamente, cuéntanos a los oyentes, las personas que nos están viendo, cualquier cosa que te parezca que sea importante. Quizá incluso te pediría, porque una pregunta que se me pasó a hacerte y quizás lo podemos dejar hacia el cierre de tu intervención es también qué recomendaciones les puedes dar para que aprendan más. O sea, tú has aprendido tanto en ese tiempo como que a dónde buscar. Entonces, te dejo la cámara para que nos cuentes un poco de palabras de sabiduría antes de ir cerrando el programa. Perfecto. Gracias, Choyos. A ver, unas palabras de sabiduría. Yo creo que una de las cosas como que más importantes, y sí les diría que les recomiendo al máximo, es que sean muy curiosos, o sea, como behavioral designers o behavioral scientists, o en general, si es que están interesados en cambio de comportamiento, que sean muy curiosos en entender el problema y que ese sea como que su enfoque y su pasión, ¿no? Como que, ¿qué está pasando? Y que no se centren solo en sus propias percepciones o las creencias que tenían anteriormente sobre ese problema, sino que vayan a toda la literatura que hay en Internet, o sea, busquen en Google académico como, no sé, factores que influyen en esto, ¿no? Lo busquen en castellano, en inglés, porque aparecen nuevas cosas cuando lo buscas en otro idioma, y que sean muy como, o sea, muy nerds en esa parte del proceso, como que entender en verdad todo lo que puede estar influyendo, abrir tu mente a diferentes factores, como que puede ser algo contextual, puede ser algo, las creencias podrían estar influyendo, podría estar influyendo la economía, la política, o sea, que se vayan así como vuelen en relación a entender el problema y que luego, recién con eso bien como entendido, por así decirlo, vayan hacia como proponer soluciones, ¿no? Y que también vuelen, pero en base a ese conocimiento. Entonces, yo, o sea, creo que algo que me llevo y sí les recomiendo como behaviorals, de lo que sea que quieran ser, es que sean muy creativos, sean muy curiosos, eh, pero más que nada como que se diviertan, ¿no? Porque yo creo que muchas de las personas que estamos en este rubro estamos como genuinamente interesadas en entender el comportamiento, entonces que se diviertan en esa parte de entender y específicamente en esa parte de crear, ¿no? Porque es como, ya entendí esto, ahora, ¿qué podría ser? O sea, es como te han dado los juguetes, tus juguetes favoritos, que ya sabes que funcionan, ya tú mira qué haces, ¿no? Entonces creo que en verdad es más que nada eso, como que siempre manténganse curiosos, nunca asuman que ya saben qué es lo que puede estar pasando, porque lo más probable es que no lo sepamos, no lo sepan, investiguen mucho
y diviértanse mucho y sean muy creativos en la parte de diseño, ¿no? Pero siempre con eso que ya aprendieron, ¿no? Como no vuelen a la parte de diseño antes porque no, probablemente van a partir de una hipótesis equivocada sobre el problema, ¿no? Entonces, eso, nada, creo que esas serían mis palabras un poco como de reflexión que les dejaría. Eh, y nada, o sea, que se diviertan, de verdad diviértanse. Hagan experimentos, creen como hipótesis raras, o sea, lo poco a poco que aprendan, ¿no? Y a la Me has hecho gente, reír, porque si alguien puede crear hipótesis raras, eres tú, Mafer. De verdad, eso es lo que me refiero, que extraño bastante esas conversaciones que teníamos en la oficina y de ideas súper rayadas, pero que a veces terminaban haciendo sentido. Así que, sí, y creo que eso también me encantan las palabras que has compartido, porque efectivamente sí, también, si alguien se divierte con esto, eres tú. O sea, se nota la pasión, siempre lo he visto. Creo que, ya te lo he dicho antes, creo que eres una persona brillante y que tiene muchísimo que aportar al mundo, así que espero ver muy pronto cosas increíbles en tu práctica y que sean efectivamente muy poco intuitivas, porque si algo ahora me pasa conforme más me meto en el mundo del comportamiento es lo que tú dices, ¿no? O sea, no, o sea, lo que tú puedes creer que la gente, por qué la gente hace las cosas, no podrías estar más equivocado sin importar qué tan experto crees que eres, ¿no? Y no sé si te pasa a ti, pero a veces me sucede que salgo a reuniones sociales y ya perdí la capacidad de tener una conversación con otra persona, porque a veces cuando entran y dicen, oye, ¿viste lo que pasó con este tema social? No sé, pues un problema, aquí en el Perú, tú sabes, todo el tiempo hay problemas, dicen, la gente se pasa, ¿no? Y seguramente lo hacen por esto y esto y esto, y ya de verdad ni siquiera me dan ganas de claro, conversar, porque están tan fuera de lo que podría ser que ya es como, no me voy a preocupar en discutir. No sé si te pasa a ti. claro. Tú sacas tu combi ahí y estás pensando, oh, no, no. Sí, sí, exacto, exacto. Quiero jugar mi compi, vivir... Y me aflojera, pero de pronto una conversación social se convirtió en trabajo. Y es como que Claro. no, no, gracias. Sigue creyendo lo que quieras creer. Pero vale. Nada, Mafer, de verdad, mil gracias por el tiempo. Me ha encantado tenerte en el programa. Espero poder tenerte pronto y mucha suerte en tu tesis. Que dicho sea de paso, pues sería alucinante que cuando la tengas me la pases y la comparto con la comunidad. Solo como paréntesis, ¿de qué se trata tu tesis? ¿No puedes contar rápidamente o estás en esas todavía descifrándolo? No, no, sí les puedo contar, pero es un poco, bueno, sí, o sea, es sobre básicamente entender el ecosistema y las dinámicas sociales que se han generado a partir de como el desarrollo de los medios digitales en finanzas, pero específicamente para personas que no tienen acceso a eso, ¿no? Entonces, personas que usan puro efectivo, por ejemplo, que viene en provincia, ¿no? Cómo han tenido que llevar este cambio, la falta de accesibilidad y cómo han solucionado este acceso al mundo financiero a partir de dinámicas sociales dentro de la Buenísimo. comunidad. Buenísimo, me parece súper interesante. Y va a ser súper útil especialmente para, claro, países en desarrollo y empresas financieras que quieran, o startups incluso, que quieran comenzar a generar soluciones para personas que todavía no han ingresado a ese mundo digital. Buenísimo, Fechu, de verdad me encantaría verlo. Voy a estar súper atento. Y en general, cualquier cosa que saques, estaré atento a ver qué ondas. Mil gracias de nuevo por tu tiempo y espero que te vaya súper bien. Gracias, Choyos. Gracias a ti. Gracias por el espacio. La verdad, ha sido muy divertido. Como siempre, Mafer. Ya nos vemos pronto. Chao, Adiós. chao. Y eso fue nuestro programa con Maffer. Espero que hayan disfrutado de la conversación. De verdad que, como dije al inicio, yo le tengo mucho cariño a Maffer. De verdad que nos conocimos hace algunos años, hemos trabajado juntos, he visto cómo trabaja, he visto las cosas que puede lograr y me alegra mucho verla desarrollando en otros países su carrera y que ir a venir de las implementaciones. Así que espero que les haya servido para orientarse, si están pensando en estudiar una maestría o no, ya saben que hay opciones, ya saben que hay diferentes maneras de abarcar el mundo de Behavioral Science, no todo necesariamente es lo que ya hemos venido aprendiendo hasta ahora, los nudges y de la ciencia como tal, hay varios caminos y todos llevarán a buenos destinos dependiendo de la pasión de cada uno. Así que sin hacerla más larga,
quiero, pedirles de nuevo, no se olviden de suscribirse al canal, de ponernos like, todo tipo de oportunidad para compartir esa información nos ayuda bastante. Y ya nos vamos a ver muy pronto con un siguiente invitado o invitada, ya les revelaré, en un siguiente episodio de En Vivo desde Behavioral Beats.